Hola, sean todos bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Before Chaos. En este episodio les traeremos un nuevo cuento de Borges. Hablaremos del cuento Funes el Memorioso, publicado el año o escrito el año 1942 por el mismo Borges. Empezaremos con un breve resumen de este cuento. Bueno, este cuento está escrito en primera persona, es como si lo escribe el mismo Borges. Y habla de una persona, está situado en Uruguay y habla de su encuentro con un individuo llamado Irineo Funes. Eh, Cuenta que lo conoció tres veces en su vida y básicamente en el primer párrafo intenta recordar cómo fue esta persona. Y a lo largo del cuento habla de las dos ocasiones que lo vio. La primera siendo mientras él montaba a caballo en un momento muy bonito. Y la segunda es después de que éste sufre un accidente en la penumbra de su casa, por así decirlo. Una ocasión muy interesante porque es solo al final de esa conversación que él lo puede ver. Y es como si toda la conversación, todo el tiempo que estas dos personas mantienen, es oscuras. Em, bueno, sí, no. Agregando a eso, capaz el año, porque bueno, dice como que Ireneo nació en 1868 y como para el momento en que tienen esta conversación tenía 19 años. Sí, Y sí, bueno, y entrando un poquito al análisis, algo que creo que es bien interesante acá es que, bueno, se nos dice que Ireneo después de sufrir este accidente queda tullido y en general por eso está en su cama. Pero a partir de este momento es que él adquiere una habilidad, digamos, que es que su percepción y su memoria eran infalibles, es decir, que podía percibir todo con un nivel de detalle muy grande. Y también que podía, o sea, era un poco como, justamente por eso hablábamos la anterior semana de este cuento cuando hablábamos de la Aleph, porque es idea un poco de que, del infinito, ¿no? Es decir, en este caso su percepción y su memoria eh, eran infalibles y también eran de alguna manera infinitas. Y bueno, justamente Ireneo a partir de este accidente se la pasa, digamos, eh, recordando o viendo todo lo que pasa, está pasando, etcétera, sintiendo. Y por eso también en general se la pasa, digamos, a oscuras, ¿no? Que es como lo encuentra la última vez el personaje, que claro, no se dice explícitamente que sea Borges, pero pues como dijiste, como está en primera persona, suponemos que es él. Em, y creo que es interesante un poco esta idea de que por un lado tiene este tema, digamos, físico, de que no se puede levantar de su cama, pero por el otro tiene esta posibilidad de sentir todo y de tener también como esta memoria de todo lo que pasa y de todo lo que está pasando y poderlo ver. Y claro, en algún momento dice que había llegado a reconstruir un día entero, es decir, como que había vuelto a vivir un día entero, pero que había tardado justamente un día entero en eso, ¿no? Es decir, por eso un poco deja esta situación de lado. Y lo que nos dice es que su percepción era tan intensa, digamos, que llegaba a notar los avances como de las caries o de la fatiga, de la humedad, de la muerte, es decir, una percepción muy, muy profunda, ¿no? Y justo, a ver, voy a leer ahí un trocito que habla de eso, dice. Repito que el menos importante de sus recuerdos era más minucioso y más vivo que nuestra percepción de un goce físico o de un tormento físico. Entonces, un poco se nos plantea nuevamente esta pregunta em, que me parece bueno, sobre la que voy a hablar vamos a hablar más adelante con más profundidad, pero me parece que es un poco la idea de, bueno, Borges siempre habla del infinito, ¿no?
Y en este caso me parece que también está un poco referido a la mortalidad, ¿no? Porque igual que en el caso de la LEF, hay, digamos, esta sensación del infinito en un caso de que pueden ver el infinito, en este caso de esta percepción muy grande de todas las cosas, pero al mismo tiempo acompañadas de una vida humana, ¿no? Es decir, un poco esta discrepancia entre ese infinito o y la mortalidad, digamos, ¿no? Justo yendo al tema del infinito, claro, tengo unas pocas ideas antes que me gustaría acotar, pero igual me guardé una frase del mismo cuento que dice, lo cierto es que vivimos postergando lo impostergable, tal vez todos sabemos profundamente que somos inmortales, que tarde o temprano todo hombre hará todas las cosas y sabrá todo. Esta misma idea, ¿no? De la inmortalidad dentro del cuento de Borges. Y ya un poco con mi idea original de lo que quería decir es que lo interesante de los cuentos de Borges, y es que nos lo cuenta como fuera de lo ficticio, ¿no? Como que te sitúa, usa mucho estas palabras, ¿no? Doy fe, narro lo que ocurrió en tal fecha, en tal año, tal lugar, como que puede ser que sea una situación inverosímil. Obviamente no existió una persona que se acordaba todo, que sabía todo, ¿no? Pero él te convence de eso y siento que tiene esta habilidad de persuasión es única dentro de la literatura. Siento que esto es algo que solo tiene Borges, que te puede convencer de una situación tan imposible dentro de algo tan normal. Em, la anterior semana estábamos hablando de la LEF y no hablábamos un poco de del cuento que va un poco por un tema similar y lo que vi es que exactamente este cuento de Funes el Memorioso entra en una época de pre-Aleph, así lo ponen, que hay algunos cuentos de Borges que tocan temas parecidos que se van a tocar en el Aleph, pero tal vez de una manera un poco menos, no pulcra, pero un poco más Mm, ya entrando un poco al espacio de la interpretación, diría que este es tal vez un poco más directo, ¿no? En el tema de la Aleph, esto del universo, del infinito, llega un poco más en la interpretación, llega un poco a lo que uno saca del cuento. Aquí es un poco todo más explícito. Em, a ver, igual había otra. Hablando, ¿no? Sobre esto del infinito y sobre esta capacidad que hablábamos la semana pasada, ¿no? Esta idea de poder saber todo y lo que tú dijiste, que él se acordaba las 24 horas del día. No lo hablaba desde una manera muy buena, ¿no? No lo hablaba desde una capacidad suya, sino él mismo dice, mi memoria, Señor, es como vaciadero de basuras que a quién le sirve, ¿no? Saberlo todo, acordarse todo. Si, y él decía, ¿no? Que si Ireneo le hubiera contado su día a Borges, el contar esa historia hubiera tardado 24 horas. Igual había una parte que hablaba de los racimos de un árbol, ¿no? Y decía, nosotros tratamos un poco de acordarnos de todo de una manera más general. Si Ireneo te contaría algo, te hablaría de cada hoja, del específico. Eh, ya un poco desde mi opinión personal, yo no sé si me gustaría eso, sinceramente. No sé si me gustaría poder acordarme todo. Siento que un poco la magia de los recuerdos está en que no nos acordamos todo. Y un poco llega a ser nuestra imaginación la que suplanta esos espacios que no nos acordamos. Y también creo que algo importante es que como que haya distintos niveles de importancia, ¿no? Entre lo que te acuerdas. O sea, lo mismo un poco era la idea en el Aleph, que no se podía ser igual de importante, no sé, la uña de un gato que, no sé, el recuerdo más bonito que tienes, ¿no? Como que y en este caso es un poco lo mismo, o sea, como que no hay esa diferenciación entre lo que es más o menos importante. Porque justamente a lo largo del cuento un poco lo que se nos dice es que Funes es, eh,
claro, a ver, voy a leer algunos fragmentos, pero dice, es casi incapaz de ideas generales, platónicas. Sí, En otro lugar dice, sospecho que no era muy capaz de pensar, porque pensar es olvidar diferencias, es generalizar, abstraer. Es decir, un poco eh, nos lleva a pensar qué valor puede tener eh, esta capacidad que tiene Funes, si es que no, digamos, si es que solo se puede quedar con, con algo, o sea, el problema es que llega a un nivel tan específico que no tiene justamente esa capacidad de abstracción, de alejarse un poco, ¿no? Entonces, incluso por eso llega a decir como que no tiene la capacidad de pensar, ¿no? O sea, se podrá acordar de todo, pero no tiene una capacidad, digamos, de pensar. Volviendo también a la idea que decía antes, un poco se nos muestra como por un lado está esta idea, digamos, de este conocimiento infinito y vive, o sea, esta percepción infinita también en este caso. Y por el otro lado está cómo realmente es, digamos, el pensamiento, ¿no? Como tú dices, que finalmente los espacios vacíos los llena uno con su imaginación, o también la vivencia misma, ¿no? Porque Funes está en su cama todo el tiempo, es decir, no tiene, digamos, una vivencia directa, pero sí una vivencia indirecta de todo lo que está pasando en todos lados al mismo tiempo, digamos, ¿no? Em, sí. Sobre eso me gustaría decir, mira, no lo pensé de esa manera, pero un poco me viene un poco este doble con la personalidad de Borges. Y ahora que lo dijiste, me vino a la cabeza porque siento que Borges también era una persona que tal vez no vivió tanto, ¿no? Como que desde una edad le vino la ceguera, sabemos que era una persona que era muy en este labor de la intelectualidad, de quererlo saberlo todo, de querer leerlo todo, pero no tal vez de querer vivirlo todo. Y obviamente él se acordaba de todo, había tal vez llegó a puntos en su vida, como el mismo Funes, que él estaba tal vez postrado, no tenía la capacidad de hacer muchas cosas, pero dentro de su cabeza había un poco un infinito. Y no sé, no lo había pensado que tal vez podía ser esto como la misma historia del mismo Borges. Una idea que, no sé, tal vez nunca llegué a ver, pero no sé si existe algún video de Borges hablando sobre la Aleph o como que tal vez haciendo una pequeña interpretación, porque vi una entrevista que le preguntan exactamente sobre este cuento de Funes al mismo Borges y él hablaba sobre esta idea en el mismo cuento dice, ¿no? Que le era muy difícil dormir, dormir es distraerse del mundo. El Funes no podía dormir. Y él cuenta que la idea de escribir este cuento era porque un día estaba en un hotel y tampoco podía dormir. Y dice que no era cosa de un día, dice que era cosas que semanas que no podía dormir, porque se ponía a dormir y se ponía a pensar en todo. Y siento que es algo que todos podemos en alguna manera comprender, ¿no? Siento que a todos nos ha pasado que cuando tienes algo mucho, algo muy importante, al día siguiente te pones a pensar en todo, no puedes dormir. Pero él dice que se ponía a pensar en el color de la puerta, se ponía a pensar en cuántos cajones tenía el escritorio del hotel y quiso escribir un cuento sobre eso. Em, Tal vez era una manera de exorcismo de él y él, según él, dice que después de eso pudo dormir. Que un poco le sirvió y que nunca volvió a tener insomnio. Espero nunca llegar a ese video de Borges donde él habla del Aleph y nos diga qué es el Aleph para él. Y si lo dice, espero no verlo nunca. sí, no, un tema ahí que creo que es igual importante mencionar es cómo en el cuento em, se nos muestra, bueno, en una parte, a ver, voy a leer el fragmento para que se entienda qué es lo que quiero decir. Los dos proyectos que he indicado, un vocabulario infinito para la serie natural de los números, un inútil catálogo mental de todas las imágenes del recuerdo, son insensatos.
Estos eran como dos proyectos que Funes tenía y que no llegó a, digamos, realizar porque eran imposibles de hacer. Pero esta idea de que son insensatos creo que es algo importante y que también se menciona en el Aleph, ¿no? Es decir, que está esta posibilidad de verlo todo, sentirlo todo, etcétera, pero que como tratar de hacerlo es algo insensato, ¿no? Es decir, como tratar de hacer esta enumeración de todo, o en el caso de la Aleph, lo que estaba haciendo el primo, ¿cómo se llamaba el primo? Perdón, ahorita se me... Carlos Argentino. Carlos Argentino Daneri, como que él igual quería como enumerar todo lo que veía en el Aleph, que era algo infinito, es algo que no tiene sentido, ¿no? Y claro, volvemos a esta idea de que, em, bueno, con esto yo creo que ya yo cerraría un poco lo que quiero decir, pero un poco la idea de cuál es el sentido, digamos, de la vida dentro de que uno también es mortal. Y es que, aunque haya esta posibilidad de verlo y sentirlo todo, realmente no tiene mucho valor si es que no se lo conecta con realmente, digamos, como se dice acá, con esa capacidad de abstracción o como se veía en el caso de la Aleph, con lo más humano, digamos, ¿no? Es decir, tienes esta capacidad que parece muy académica, muy científica, de, bueno, puedo verlo todo, puedo conocerlo todo, puedo sentirlo todo, todo y quiero también enumerar todo eso, pero eso no tiene sentido si es que no, si es que pierdes un poco como ese lado más humano en el que sabes que eres una persona mortal, ¿no? Y me parece que también con eso concluye el cuento, porque dice Irineo Funes murió en 1899 de una congestión pulmonar. Es decir, más allá digamos, que esta capacidad que tenía de verlo todo y demás, finalmente, pues, muere de una manera muy corriente, digamos, ¿no? Es decir, porque era finalmente una persona y acaba, digamos, muriendo y también joven, ¿no? Porque nació en 1868, muere en 1899, es decir, 31 años, digamos, ¿no? Entonces... Me parece que un tema recurrente, además de los que ya hablamos, también es el tema de la mortalidad y inmortalidad, que claro, es un tema que trata Borges en varios de sus cuentos, por ejemplo, también en El Inmortal un poco se nos muestra cómo lo que siempre uno piensa, ¿no? Uno dice, sí, estaría genial ser inmortal. Y en ese cuento un poco Borges juega con eso de decirte, bueno, pero si eres inmortal llega un momento en que eh, realmente pierde sentido esa inmortalidad, ¿no? Entonces, un poco me parece que en varios cuentos el trasfondo es decir, bueno, lo que le da un sentido a la vida es que también tiene un fin, ¿no? Entonces, bueno, eso. Oye, qué linda idea, la verdad. Sí, qué linda idea. Todo lo de la inmortalidad en Borges. Sí, es cierto, ¿no? En el Inmortal lo habla. Y siento que no solo es esta idea de vivir para siempre, siento que Borges igual juega con esto de los momentos infinitos, con esta capacidad de en Deutsches Requiem, ¿no? Que creo que todo el cuento pasa cuando están a punto de colgarlo. Y, em, sobre esta idea de saberlo todo, me parece que es algo más bien muy actual, ¿no? Creo que también lo dije un poco en el anterior episodio, pero siento que Borges lo escribía un poco desde el lado del mérito. Siento que antes era, claro, en el mismo cuento, ¿no? Dijo que tal vez lo habla un poco desde arriba a Irineo, ¿no? Dice un rostro indiado en un lugar en el medio del Uruguay donde él solo va a pasar el verano, ¿no? Él no pone que Irineo pueda, hasta cuando, él creo que en un momento cuando lo va a visitar es porque se entera que Borges está leyendo latín y le escribe, ¿no? Hey, préstame tus libros de latín. Y Borges se hace un poco la burla, dice, ¿cómo va a aprender latín cuando solo le pidió un diccionario? Yo llevo años estudiando, imposible que él sepa latín. Em, y tal vez lo vería un poco hoy.
si es como que Irineo del pasado tendría la capacidad de tener acceso al chat GPT o algo así, ¿no? Eh, no sé, me da un poco pena, ¿no? Que esta idea del saberlo todo ahora es algo que está más presente que nunca. Es algo que tal vez a la humanidad en sí, al ser humano, no nos llevó tan adelante. Y siento que un poco lo que nos diferencia es eso que tú dijiste, nuestra inmortalidad, digamos, todos tenemos el mismo acceso al saberlo todo prácticamente, y cada vez se hace más fácil. Si teníamos este podcast hace 10 años, decíamos, sí, lo puedes hacer, los puedes saber todo, todo está a una búsqueda de Google de distancia. Ahora no, todo está, todavía te lo explican, ¿no? En ChatGPT. Pero ahora lo que nos diferencia, todos tenemos esto, esta capacidad, es el cuerpo humano, es nuestras experiencias, es lo que hacemos con esta carne y hueso, lo que hacemos con nuestra mortalidad. Siento que si Borges viviría hoy en día, él hablaría mucho más de esta idea. Si ya lo tomaba antes, ¿no? Él siempre hablaba de esta idea del héroe, de la persona que sacrificaba, de que tenía muchos ideales, cuando tal vez él era el claro ejemplo de que no era eso, ¿no? Él era tal vez el Irineo que lo sabía todo y soñaba con tal vez haber sido el mismo héroe de su propia historia. Igual, cerrando, siento que es un gran cuento, tal vez cuando veía algunas interpretaciones, hay muchas interpretaciones de este cuento en internet, siento que es uno de los más famosos de Borges y mucha gente lo hablaba como un cuento tal vez de entrada, ¿no? Lo siento que es más corto que la Aleph. Siento que tal vez necesita menos interpretación que la Aleph. Siento que es un poco más servido, por así decirlo. Y toca muchos de los temas grandes de Borges. Y es verdad, tal vez lo podremos interpretar de más maneras, ¿no? Este cuento, tal vez hay otras cosas que siempre se puede sacar de los cuentos de Borges. Bueno, y dije que iba a ser lo último, pero algunas de las ideas que dijiste me gustaría decir como algunas cosas también sobre eso. Al principio decías, claro, que en general Borges tiene esa capacidad de como situarte en el cuento y que te lo creas, ¿no? Y creo que eso es un gran mérito porque, o sea, Borges no escribió ninguna novela, sino cuentos cortos, ¿no? Entonces, me parece que tiene todavía más mérito el que, digamos, pueda construir todo un escenario en el que realmente te sitúes en unas pocas páginas, ¿no? Porque claro, es mucho más fácil, que tampoco le quita el mérito, obviamente, pero es más fácil situarte y hacer que, digamos, sientas que lo que se está narrando es real en 50 páginas que en, digamos, una o dos páginas, que es lo que le va a dedicar a como ponerte en situación, a veces menos, incluso en unas oraciones, como en el caso de este cuento. Eh, Eso, ¿no? Por un lado. Luego, otro, claro, es un debate, pero también uno piensa, tanto en el caso de Borges como Ireneo, como en varios de los cuentos también, eh, qué es lo que se considera como tal vivir, digamos, ¿no? El tener Mm. experiencias directas o, como en este caso, eh, el percibir las cosas más allá de que uno no las esté viviendo, o como en el caso de la LEF, que estás viendo las cosas, pero en realidad también lo haces, digamos, estando quieto, ¿no? Un poco tal vez esta idea de si se puede tener experiencias solo a partir de una vivencia directa, o también puedes tener experiencias, no sé, a partir de la literatura, por ejemplo, ¿no? Que también nos iba a pensar en el caso del Borges mismo, ¿no? Que tú decías, claro, también por el hecho de que se quedó ciego, pues no pudo tener tal vez muchas vivencias, pero por otro lado, con todo el conocimiento que tenía y todos los libros que leyó y demás, y también todos los libros que escribió, ¿no? Esta doble situación de lector y escribir también. Y lo último sobre este tema que decías de que ahora se puede saberlo todo. Yo creo que un poco también eso es lo que Borges nos trata de... Bueno, o sea, eso es uno de los temas de los que Borges habla en este cuento, también en el Aleph,
Es que no por el hecho de que haya la posibilidad de que lo sepas, entre comillas, todo, esto va a tener realmente una utilidad, ¿no? Porque el tema también es que qué nivel de profundidad vas a tener con respecto a eso que estás aprendiendo, ¿no? Por ejemplo, en ChatGPT, claro, le puedes preguntar, explícame tal cosa y te lo va a explicar en 5 líneas. O le puedes decir, bueno, hazme un resumen de este cuento de Borges, ¿no? Y analízame. Pero claro, eh, tu conocimiento no va a ser el mismo que si realmente hubieras leído el cuento, por ejemplo, o no sé, estudios literatura. O sea, yo creo que también hay un poco esa distinción, por eso, como en este cuento, entre, digamos, lo general y lo abstracto, ¿no? Es decir, eh, tampoco es bueno llegar a un nivel así como de profundización tan grande como lo que le pasa a Irineo, que digamos, no sé, un perro a una hora que está de perfil y un perro, el mismo perro 5 minutos después, pero visto de frente, para él son como dos cosas diferentes. O sea, no es bueno llegar como a esa profundidad, pero al mismo tiempo tampoco es bueno como algo completamente superficial, ¿no? Bueno, sí, simplemente es como un tema abierto, digamos, al debate. Y sí, ahora sí, por mi parte sería todo. No sé si tú quieres añadir algo más y ya. No, no, igual ya cerrar. Siento que, bueno, qué buenas ideas, la verdad. Me gustó eso de que es de cómo lo tomas, ¿no? Porque es lo mismo que dice Borges, ¿no? Que él tal vez sabía todo, pero no pensaba. Y ahora la gente lo sabe todo, pero tampoco piensa. Mira, más de casi 100 años antes ya un poco predijo lo que iba a pasar hoy en día. Y siento que antes la gente, tal vez hay mucha esta idea de predecir el futuro, todo, pero nunca se habló tanto del conocimiento. Tal vez desde un lado, a gente desde el lado de la tecnología y todo, pero él siempre desde el lado de saberlo todo. Qué interesante eso de pensar. Tal vez tal vez una crítica para él, ¿no? No, sí, él pensaba, pero tal vez era una crítica para los otros. No sé, Borges, cómo habrá escrito todo esto. Ya, cerremos, ¿no? El episodio. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Vamos para la siguiente semana tenemos una sorpresita, así que atentos. Y bueno, ahí nos dejan también si tienen alguna sugerencia en los comentarios. Nos pueden encontrar en Facebook, en YouTube y en Spotify. Y bueno, hasta la próxima. Muchas gracias. Chao.